Bien, buenas tardes. Como ustedes ven, seguimos el tema 2, que es la programación en objetos avanzados. Hoy veríamos lo que es el encapsulamiento y qué son los modificadores de acceso. Y se orienta el trabajo de clase 2, herencia, que está puesto en la plataforma Moodle, que después lo veremos. Bien, vamos a ver en este caso. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Ustedes, como están, se los olvida rápido todo esto. La clase empezamos a ver el polimorfismo y los objetivos eran tres: comprender el concepto de polimorfismo, mucho, morfismo, forma. Entonces esto es algo que en la programación, redefinir métodos que están en la clase base en clase derivada para que hagan otras cosas, otro código. Extender la funcionalidad en una clase derivada y sustituir método de una clase base en una clase derivada. Aquí está en el cuadrito blanco. Yo les decía en la clase pasada que el polimorfismo es la habilidad en la programación orientada a objetos para redefinir un método que está en una clase base en una clase derivada. Nombre del método reside en la clase base y los distintos cuerpos están en las clases derivadas. Es la capacidad de implementar el mismo método, igual firma y además igual tipo de retorno, le aclaro desde ahora, más de una vez. Usted puede tener en la clase base solamente el nombre la firma del método y el tipo de retorno correcto, y colocarle dos o tres cuestiones fundamentales en la parte del virtual, colocarle unas cositas fundamentales que van a ser utilizadas en las clases derivadas con el override. Entonces el override lo que hace es que incluye esas cosas y le da en ese mismo nombre, en esa clase, le da otra implementación. Para eso hay que emplear las palabras clave virtual y override. Virtual implica que el mismo método, igual firma y además el mismo tipo de retorno, se puede implementar en la clase derivada. Mientras que override, que es sustituir, permite la implementación del método declarado como virtual en la clase base. Miren este método aquí en la clase token. Entonces se declara, bueno, los virtual override siempre son públicos. Virtual override son públicos. Public virtual string name. Y en una clase derivada, acá miren, identify token deriva de la clase token. Aquí está. Entonces, si este método era virtual aquí, lo tengo que poner, si quiere ser el mismo método acá con otra implementación, le pongo override, correcto, public tiene que ser public, el virtual override, string name. Fíjense que en este caso acá, el mismo tipo de retorno y la misma firma. Recuerden que la firma es el nombre, cantidad de parámetros que tiene y tipos de parámetros. Bien. No es posible declarar privada, lo que le decía. Los métodos que son virtual override, métodos virtual y override, no pueden ser privados. Los dos métodos tienen que poseer la misma firma y el mismo tipo de retorno. Solo pueden ser sustituidos, o sea, solo puedo declarar un método override a un método que está declarado como virtual en la clase base. Si una clase derivada no utiliza la palabra override, se estará implementando un nuevo tipo con el mismo nombre que dará un ocultamiento del método de la clase base. Y un método declarado acá, override, en una clase derivada, es virtual para otra clase que derive de esa clase. Vimos que eran las clases y métodos sellados. Vimos que en este caso las clases selladas no podían ser heredadas. No podían ser heredadas. Una clase sellada no puede ser heredada. Eso es por... seal quiere decir que está sellada. Aquí sería. Una clase sellada no puede ser heredada. Entonces, clase 2,
Aquí no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque en este caso que está aquí, class library, class 1, no puede derivar. Aquí, miren. ¿Por qué? Porque esta clase, class 1, es sellada. ¿Ven? Fíjense que la clase class 1 que tiene acá, que es sellada. Si es sellada, no puedo derivar ninguna clase con respecto, o sea que clase base no puede aceptar clases derivadas. ¿Listo? Por eso decía aquí que si yo quiero derivar de la clase 1, esto es la derivación. Clase 2 deriva de la clase 1, no. La clase 1 es sellada, como dice aquí. No se puede derivar del tipo sellado. Ahora, una clase sellada puede ser instanciada. Esto al revés de las clases abstractas. ¿Se recuerdan las clases abstractas? A ver si estaba por aquí. Aquí está. Una clase abstracta solo existía para hacer clase base, para que otras hereden de ella. ¿Correcto? Y no pueden ser instanciadas. Y en este caso que está acá, no es posible instanciar a una clase abstracta. Sin embargo, este que está acá puede ser instanciada, pero no puede ser heredada. O sea, no se puede tener clases derivadas a ella. O sea, que es lo contrario. Método sellado. Bueno, sí, eran las clases y método sellado. El método sellado también se puede declarar un método sellado colocando la palabra select. Select override. Campos y métodos estáticos. Esto lo vimos también en la clase pasada. Dijimos que cuando yo tengo un miembro estático, no necesito, o sea, no es un error instanciar un objeto a la clase para acceder a ello. Correcto. Si se declara static, lo convierte en compartido. Para su acceso solo se invoca la clase y el miembro en cuestión, así. Nombre de clase, nombre de miembro. Y el ejemplo más típico de ello es la clase Math que trae la biblioteca del C#, que tiene todas las funciones trigonométricas, bueno, en general todas las funciones matemáticas. Y en este caso, la mayoría, la inmensa mayoría, son public static. Public static, por eso que usted cuando empleaba un método de la clase matemática o una constante como pi o un método como square, que es la raíz cuadrada, esta que aparece acá, no tengo que necesario instanciar un objeto de la clase matemática, sino simplemente decir math.square, porque square es static, public static, es lo principal. Public static, porque en este caso public static, aquí, me permite a mí no tener que instanciar un objeto a la clase, sino que directamente, bueno, lo vimos un ejemplo en la clase pasada, le puse el ejemplo del método 1 y el método 2, que uno era static, que era un método instanciado y un método de clase. El método instanciado es aquel que necesito instanciar un objeto para poder acceder al mismo, por supuesto que está en otra clase, y el método de clase son aquellos que son static, que solo con el nombre de la clase, por eso se llama así, solo con el nombre de la clase y el nombre del miembro, static por supuesto, y public, pueden ser accesados. También las constantes. Cuando yo tengo una constante pública, de por sí ya es static, sin tener que ponerlo acá. O sea que una constante pública a nivel de clase, no dentro de un método. A nivel de clase ya constituye un método que es static, sin poner la palabra static. Por lo tanto, pi dentro de la clase matemática está así. Public const doble pi y el valor de pi. Entonces yo puedo acceder, como siempre hemos hecho, hasta en el primer ejemplo del círculo, circunferencia y el área, decimos más punto pi, ¿ok?
que era el valor que tenía reservado pi en la clase matemática. O sea, no tenía que instanciar un objeto, sino simplemente a la constante, aunque no se le ponga static, si es public constante a nivel de clase, se considera compartida y en este caso no necesito instanciar un objeto. Esto fue lo que vimos ahí en la clase anterior, que eran métodos instanciados y métodos de clase. El instanciado son aquellos que tengo que instanciar un objeto para poder acceder al método. Era este caso. El primer ejemplo que vimos nosotros fue la clase círculo, donde se hallaba el área y la longitud de la circunferencia. En este caso, el área que está acá no dice static. Por lo tanto, para yo acceder a ella desde otra clase, tengo que instanciar un objeto como mi cir y después acceder mi cir.area. Mientras que si estoy, en este caso, si quiero acceder a un método de clase como este que está aquí, ¿por qué? Porque el seno es public static. Y entonces ya como es public static en la clase matemática, solo tengo que colocar más puntos seno y allá. Una clase no compartida puede tener miembros compartidos y miembros no compartidos. Ahora, si la clase es compartida, ya digo, static class es compartida. Todos sus miembros son compartidos. Y estos pueden ser privados o públicos. Recuerde que para poder acceder a un método desde otra clase, ya sea a través de un método de clase o un método instanciado, tiene que ser público. ¿Correcto? Casi todos los métodos de la clase matemática son public static, casi todos. Porque pueden también tener compartidos, pueden ser privados o protegidos. Protege para las clases derivadas. Y estaba el ejemplo de este mismo, fue el que le hice yo en clase. En la clase pasada se lo puse en el código. Hasta aquí llegamos en este aspecto. Vamos a ver, le voy a dejar el ejemplo para el final. Porque tengo un ejemplo acá. Este que aparece acá. Este que aparece ahí. Ese que aparece ahí, vamos a verlo dentro de un rato. Fíjense que tiene herencia y polimorfismo. Además, esta clase es abstracta. ¿Listo? Parecido al que hicimos en la clase pasada, pero le voy a hacer hincapié para que vean con otro ejemplo más hecho en clase, para que puedan sacar conclusiones también. Recuerden que hay un trabajo de clase puesto, que el 2 son 2 trabajos de clase. Ya hicieron el 1, ya vi que habían entregado. Y tengo el trabajo de clase 2 que se entrega el miércoles 3, el día antes del segundo examen. ¿Correcto? Entonces vamos a ver hoy lo que es el encapsulamiento y los modificadores de acceso. Este que está acá. Encapsulamiento. Los miembros de la clase se pueden declarar, esto es el encapsular. Encapsular es colocar un modificador de acceso, ya sea público, private, protect interna y protect interna. Nosotros vamos a ver estos 3 primero, para no complicarle la asistencia a ustedes. ¿Correcto? Entonces, en este caso que está acá, aquí, el acceso a un miembro nunca puede ser mayor al acceso de un tipo de contenido. Por ejemplo, un método público que se declaró un tipo interno solo tiene acceso interno. Bueno, eso no. Público. Vamos a ver el modificador de acceso público. La palabra cable público es un modificador de acceso para los tipos y los miembros de tipo. El acceso público es el nivel más permitido, más permisivo.